¿Estás cansado de sentarte frente al escritorio y no aprender nada? ¿Estás cansado de leer, repasar, resumir, subrayar durante horas, sin embargo, no retener nada de la información que estás estudiando, entre comillas? En este video te voy a hablar sobre una técnica de estudio que junta 4 técnicas de estudio que probablemente conocerán, que les permitirá consolidar y retener los aprendizajes de una mejor manera, aprovechando las capacidades, las posibilidades y las cosas que nos permite hacer nuestro cerebro de la mejor manera para un estudio efectivo y fructífero que realmente nos brinde buenos resultados. Por alguna razón, en las instituciones educativas, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, nos enseñan a cómo estudiar. Ellos nos piden constantemente que leamos cosas, que aprendamos cosas, que retengamos información, que consolidemos información, etc. Sin embargo, no nos enseñan los métodos más efectivos que mejor funcionan para hacer estas cosas. Y por eso hago este video, para solucionar este problema. Sin dar más vuelta, vamos con la primera de estas 4 técnicas que conforman la técnica de estudio definitiva, que es la Cornell Technique. La técnica Cornell o Cornell Technique es un sistema de toma de apuntes desarrollado en la década de 1940 por Walter Pock, un profesor de la Universidad de Cornell. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada desde entonces por estudiantes de todos los niveles, ya que nos proporciona una estructura clara y organizada para capturar y revisar la información de una forma efectiva. Lo primero que debemos hacer es dividir la hoja en 4 secciones, así como estarán viendo en pantalla. En la parte superior deberán escribir un título y una breve descripción si quieren. Esta es la parte menos importante, por eso es un pedazo chico de la hoja y no tiene relevancia. En la parte centro derecha vamos a tomar nuestros apuntes, específicamente, si es posible, con The Learning Method. Este método se basa en que hay que ir pasando un espacio hacia la derecha cuando un subtema entra dentro de un tema. Lo estarán entendiendo de una mejor manera viendo el esquema o la muestra, digamos, que estoy haciendo justamente en pantalla. En la parte izquierda van a tener que generar preguntas. ¿Preguntas a base de qué? A base de las notas que estamos tomando. Por ejemplo, nosotros en las notas ponemos que, justamente, por poner un ejemplo, Walter Pock, el creador de la Cornell Technique, nació en tal año. Entonces una pregunta podría ser, ¿en qué año nació Walter Pock? ¿O dónde nació Walter Pock? ¿O quién nació en este año, este día? Estas preguntas nos van a servir para un futuro. Es importante que las generen de una forma correcta, de una forma efectiva, para que de esta manera, después, cuando utilicemos estas preguntas, sean buenas y nos sirvan realmente. Luego, en la parte inferior, al llegar a nuestra casa, al salir de la clase, o después de la clase, ya sea en su casa, en la biblioteca, mismo en la clase, en la universidad, en el liceo, etc., van a tener que generar un resumen a partir de lo dado en esa clase. Y van a tener que hacer una hoja de estas, con este formato, esta división, con esta toma de apuntes, con el Learning Method, este resumen, estas preguntas, este título, etc., para todas y cada una de las materias que tengan. Cada clase va a tener que hacer, ya que en un futuro esto nos va a permitir estudiar de una forma más efectiva, de una mejor manera. La segunda de estas 4 técnicas es el Active Recall. El Active Recall o recuperación activa se basa principalmente en que el estudio activo es la forma más efectiva de estudiar y de aprender y de consolidar y retener la información. ¿Y qué es el estudio activo? El estudio activo, básicamente, aplicar un conocimiento que adquirimos anteriormente sin revisar este texto, este material que habíamos leído. Por ejemplo, nosotros leemos un material, un texto, y luego respondemos preguntas sobre el mismo. De ahora puede ser pasivo o activo aún. Sin embargo, lo que lo convierte en una técnica de estudio activa es que cuando estemos respondiendo esas preguntas, que vimos ya anteriormente la información en el texto, es decir, nosotros leemos un texto y luego respondemos preguntas sobre la información del texto. Cuando respondamos estas preguntas, no debemos tener acceso, no debemos revisar este texto, ya que esto es lo que lo convierte en una técnica de estudio activa. ¿Por qué? Porque nos hace esforzar, hace que nuestro cerebro se esfuerce y intente recuperar activamente la información. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es ser un estudio pasivo. ¿Y pasivo qué sería? En caso de que olvidemos algo, que no recordemos algo de las preguntas, lo primero que deberíamos hacer, ¿dónde está la respuesta? Es en el texto. Entonces nosotros buscamos en el texto dónde está la respuesta. Cuando la encontramos, vamos a las preguntas y la respondemos. Esto es una técnica de estudio pasivo, ya que nuestro cerebro no se está esforzando, nuestro cerebro no está pensando. Estás básicamente copiando lo mismo del texto, solo que como respuesta de las preguntas, pero no estás trabajando, no estás pensando, no estás esforzándote, no estás reforzando, ni consolidando, ni reteniendo tus conocimientos, ya que simplemente los estás pasando de un lugar a otro. Sin embargo, si vos, cuando respondés las preguntas, no revisás el material, de esta manera sí, va a ser una técnica efectiva, una técnica efectiva
efectiva, fructífera, etc. Y eso es en lo que se basa el Active Recall. Y hice el ejemplo de las preguntas, pero también puede ser, por ejemplo, leyendo un texto y luego haciendo un resumen, leyendo un texto y luego haciendo un esquema, leyendo un texto y luego explicándoselo a alguien, explicándoselo a tus peluches o a la pareja, pero aplicando la información que nos brinda este texto, este material, de alguna forma, de la forma que sea, realmente no importa, pero sin tener acceso al mismo. La tercera técnica de esta técnica de estudio definitiva es la Spaced Repetition. La Spaced Repetition o repetición espaciada se basa en dividir el estudio a través del tiempo. Estudiamos, por ejemplo, un día, al día siguiente, luego al día siguiente, luego a los 2 días, luego a los 4 días, luego a los 5 días, etc. Esto se basa en la curva del olvido. La curva del olvido nos dice que cuando estudiamos algo nuevamente, cuando revisamos algo que ya habíamos estudiado nuevamente, demora más en olvidarse. Por lo que cuando estudiamos por primera vez, al día siguiente ya casi que lo olvidamos casi todo. Sin embargo, si al día siguiente aprovechamos que ya lo olvidamos para repasarlo nuevamente, vamos a demorar más en olvidarlo. Y así sucesivamente, hasta que ya en un momento quede tan consolidado que nunca lo olvidemos, o al menos por muchísimo tiempo lo retengamos en nuestra cabeza. ¿Y cómo pueden calcular los días en los que deben estudiar? Yo el método que utilizo para calcular los días en los que tengo que estudiar, en los que tengo que repasar nuevamente tal tema, es el siguiente. Debes multiplicar por 1,5 el día de estudio. Y cuando te da en 0,5, debes redondearlo al mayor. Vamos con el ejemplo. Estudiamos en el día 1. 1 por 1,5 nos da 1,5. Cuando termina en 5, ¿qué pasaba? Exactamente. Vamos para el mayor. Por lo que estudiamos en el día 1 y en el día 2. 2 por 1,5 nos da 3, por lo que estudiamos en el día 1, 2, 3. 3 por 1,5 nos da 4,5. Cuando terminan 5 redondeamos ya al mayor, por lo que estudiamos en el día 5. 5 por 1,5, 7,5, es decir, en el día 8. 8 por 1,5, 2. 12 por 1,5, 18. 18 por 1,5, 27. Como verán, los periodos de tiempo son crecientes, van creciendo a través del tiempo, ya que cada vez demoramos más en olvidar la información que estudiamos inicialmente. Y finalmente pasamos a la Pomodoro Technique. La Pomodoro Technique o técnica Pomodoro es una técnica de gestión de tiempo que se basa en lo siguiente. Debemos estudiar durante un periodo de 25 minutos y luego descansar 5 minutos. Es un ciclo. Luego de 4 ciclos, estudio, descanso, estudio, descanso, estudio, descanso, estudio, vamos a tomarnos descanso más prolongado, es decir, un descanso más largo, de unos 10 a 20 minutos aproximadamente. Esta técnica lo que hace es aprovechar y tener en cuenta, sobre todo, que los descansos son esenciales para nosotros. Si nosotros queremos hacer un trabajo bien hecho, si queremos estudiar correctamente, si queremos retener la información bien retenida, consolidados aprendizajes, etc., debemos estar 100% concentrados, 100% metidos en el estudio. Y a veces nos pasamos de rosca, ya que queremos estudiar todo de seguido pensando que es lo más efectivo, pero al poco tiempo, si estamos estudiando correctamente, estamos estando 100% concentrados, te vas a terminar cansado. ¿Y qué ocasiona el cansancio? El cansancio lo que ocasiona es que bajes tu rendimiento, es decir, que aprendas menos en general. Y nosotros creo que queremos aprender la máxima cantidad posible, por lo que a veces los descansos parecen una pérdida de tiempo, pero sin embargo, nos permiten recuperarnos, nos permiten renovar nuestras energías para nuevamente, cuando vayamos al siguiente ciclo, cuando volvamos a estudiar durante 25 minutos, sea un estudio sumamente efectivo, sumamente fructífero, en el que aprendamos mucho, retengamos mucho, consolidemos mucho, etc. Y esto es lógicamente lo que estamos buscando. Y ahora sí, finalmente vamos con el método definitivo, es decir, aplicar las 4 técnicas juntas. Lo primero que debemos hacer es la Cornell Technique. Cuando estamos en clase, tomamos apuntes con la Cornell Technique. ¿Qué es lo más importante de la Cornell Technique? Generar preguntas, generar buenas preguntas que nos permitan luego estudiar. Luego, con el Active Recall, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder estas preguntas, luego de haber leído el resumen. Es decir, nosotros vamos a leer el resumen que hayamos hecho en la Cornell Technique, en esta toma de apuntes. Y luego leer el resumen y luego leer los apuntes también, si crees necesario, vas a responder las preguntas que había generado también en la toma de apuntes con la Cornell Technique. Por lo que aquí ya estaremos aplicando la primera y la segunda técnica, la Cornell Technique y el Active Recall. Después, vas a dividir el estudio de la forma más efectiva posible, que es con la Spaced Repetition, por lo que cada tema lo estudiarás de la forma y en los días que te dije cuando estaba explicando la Spaced Repetition. Es decir, en el día 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18 y 27, etc. Si quieres seguir más, seguís más. Pero yo considero que ya 27 días, un mes, ya es un estudio que va a consolidar muchísimo tus aprendizajes. Y luego, ¿cómo vas a dividir el estudio? En el estudio con Spaced Repetition, Active Recall y Cornell Technique, tomando en cuenta los apuntes de la Cornell Technique, con la Pomodoro Technique, por lo que vas a estudiar durante 25 minutos y luego te tomarás un descanso de 5. Luego de 4 periodos, luego de 4 bloques, o como le quieras llamar, 4 secciones, vas a tomarte un descanso más largo. De esta manera estaremos aprovechando absolutamente todo. Los beneficios del Active Recall, los beneficios de la Spaced Repetition, los beneficios de la Pomodoro Technique y los beneficios también que nos brinda la Cornell Technique. Aunque esta no es que nos brinde beneficios, sino que nos brinda el material necesario
para luego poder estudiar con Active Recall correctamente y de la forma más efectiva posible. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con quien que crean o sepa que lo necesite, ya que me ayuda muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.